Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Decidimos, el Señor hizo en nuestro corazón el poder hablar un poco acerca de lo que son todas estas festividades de Navidad, Papá Noel, las luces y demás, en cierta forma. Dar un brochazo porque la información es larga y extensa, pero poder empaparnos de una manera, de alguna manera, lo que es todo este tema de la Navidad. Entonces, quiero iniciar hablando un poco acerca de Papá Noel, aunque días atrás logramos mencionar algunos partes de este personaje de Papá Noel, pero hoy quiero comenzar a hablar como más detalladamente, un poquito más minuciosamente acerca de este personaje, porque de seguro que este personaje es el personaje pues más representativo en estas festividades de Navidad, más que cualquier otra cosa. Lo que más identifica la Navidad es esta figura de Papá Noel. Cuando hablamos de Papá Noel, tenemos que transportarnos a un hombre que se llama San Nicolás de Bari. San Nicolás, bueno, inicialmente era un sacerdote que se llamaba Nicolás. El término san se lo dieron pues cuando ya lo declararon un santo, lo canonizaron, pues ya después de morir, muchos años después de morir, la Iglesia Católica lo canoniza y lo declara un santo, entonces le agregan el san. Pero pues originalmente o inicialmente estamos hablando de Nicolás. Nicolás, un sacerdote que pues existe allá unos más o menos 200 años después de Cristo, es decir que estamos hablando de muchos años atrás. Es un sacerdote que luchó en contra de los que perseguían a la iglesia cristiana, luchó muy fervientemente por la palabra de Dios. Es decir que si uno lo comienza a mirar, uno diría un hombre que hizo una labor pues bonita. Se dedicó a hacer obra social, se dedicó a ayudar a los niños, se dedicó a ayudar a los huérfanos, se dedicó a ayudar a la gente necesitada, y eso hizo que fuera un hombre muy popular. Eso hizo que fuera un hombre muy popular, pues por su labor, por su ministerio. Nicolás llegó a tener el amor y el cariño y el afecto de la sociedad, de la gente, pues porque los ayudaba. Una persona que es como hablar de la Madre Teresa de Calcuta. Mucha gente le guarda incluso hoy en día gran aprecio a ella y devoción, y lo mismo, es considerada casi prácticamente también una santa, pues por la Iglesia Católica, debido a un gran ministerio o una gran labor social que ejecutó mientras estaba en vida. No estamos hablando ahorita de doctrina, de si estaba en lo correcto o no, sino de la obra social y del trabajo humanitario que estas personas hacían. Nicolás ayudó a mucha gente, pero muere un 6 de diciembre, es decir, el día de ayer estaba cumpliendo un año más de muerto este hombre, este Nicolás. Era, como se lo dije, pues un hombre que defendió muy arduamente el cristianismo en aquella época, y se le comenzaron a atribuir algunos milagros a este hombre. A Nicolás se le comienzan a atribuir milagros. De que es que Nicolás me hizo un milagro. Nicolás fue a mi casa y oró por unos niños que tenían muy enfermos y se sanaron, comenzó a decir la gente. En algunos otros casos dijeron que Nicolás había orado, el sacerdote Nicolás había orado por unos niños que habían muerto y que Dios los resucitó. Bueno, sabrá Dios si en aquel momento de verdad esos milagros acontecieron. Puede que sí, puede que no. Estamos hablando de que en ese tiempo los sacerdotes no eran como los de hoy en día, no estaban tan tergiversados. Estamos hablando de 300 años después de Cristo, todavía no se había mezclado como tal definitivamente la iglesia con la política. Es decir, todavía estamos hablando de un poquito de la iglesia primitiva. Y este hombre, pues de lo que se lee de él, de lo que estudiamos de la vida de él, un hombre muy metido en el ministerio. Y muy metido pues en las cosas allí. El problema es que la gente comienza a desenfocarse de que Dios era el que hacía los milagros, desenfocarse de darle la gloria a Dios, y comienzan a exaltar a este hombre. De hecho, son varios niños que data la historia de que
son resucitados, pues debido a las oraciones de él. Tenía un ministerio que giraba mucho en torno a los niños y en torno a las personas de escasos recursos. Había unas muchachas, cuenta la historia, que su padre debía mucho dinero y la única salida económica para esa familia era que estas muchachas se prostituyeran. Era la única forma. Y este sacerdote, cuando se entera pues, de esta situación, va y mete un dinero anónimo, un regalo anónimo, y coincidencialmente o casualmente cae ese dinero en las medias que estaban colgadas en una chimenea. Ahí estaban colgaditas, y estaban colgaditas no por otro motivo, sino para que se secaran con el calor de la chimenea. Pero cae el dinero ahí, y al otro día van y encuentran las medias llenas de dinero. Y entonces, ¿quién fue? Nicolás. Nicolás fue el que les dio ese regalo que les permitió salir de deudas. Nicolás fue ese hombre que les sacó de ese apuro. Y de ahí comienza a surgir una tradición de colgar medias en la chimenea, creyendo que Nicolás les va a traer un regalo a las familias. Usted ve las medias allí, surge esa tradición en donde una familia en una noche tenían grandes problemas y tenían allí las medias, pero Nicolás llegó como un salvador, un superhéroe en ese momento, y les ayudó, les sacó de un apuro y de una crisis económica. Cuando él muere, el 6 de diciembre, las personas comienzan a rendirle un homenaje a él. Y la mejor manera de rendirle homenaje a él era seguir su legado. Era seguir el legado de darle regalos a las personas necesitadas. Nicolás ya no iba a estar. ¿Quién le iba ahora a dar regalos a los niños? ¿Quién iba ahora a hacerse cargo de los huérfanos? ¿Quién ahora iba a hacerse cargo de toda esa obra social? Si Nicolás ya había muerto, la gente no quería dejar morir el legado y la obra y el ministerio de este hombre. Entonces comienzan a hacer lo mismo. Comienzan a desarrollar ese tipo de actividad, de regalar a las personas con necesidad, pues, obsequios en esa fecha. Es decir, que el 6 de noviembre, cada 6 de noviembre, se comenzó esta tradición de dar obsequios a las personitas. Se surge o se establece una tradición adicional. Había un demonio, el demonio de las montañas. Un demonio de las montañas, un espíritu, era tipo leyenda. Un demonio de las montañas. ¿Sabe qué hacía este demonio de las montañas? O más bien, la leyenda cuenta que este demonio que estaba en las montañas venía el 6 de diciembre y que daba un regalo a los que se habían portado bien, o secuestraba a los que se habían portado mal, en especial a los niños. Esto se mezcla con Nicolás, y entonces la gente comienza a contarle esa historia como quizás a nosotros nos la contaron en algún momento, incluso con una canción que decía duérmete, ¿cómo es que decía la canción? Duérmete mi niño, si no viene el coco y te comerá, creo que decía la canción infantil, una ronda infantil. Y esa misma tradición es la que le contaban a los niños. Si te portas bien, Nicolás viene y te da un premio. Si te portas bien durante todo el año y no dices mentiras y obedeces a tus papás, Nicolás va a venir el 6 de noviembre y te va a dar un obsequio. Pero si te portas mal, Nicolás va a venir y te va a llevar secuestrado. Te va a llevar secuestrado, se lo van a robar. Como también aquel cuento del ropavejero que venía y se llevaba a los niños y se los secuestraba. Y entonces, ¿qué cree que iba a hacer un niño? Pues iba a asustar. Y era un mecanismo de que el niño se portara bien, de chantajear al niño. Era un mecanismo de que el niño obedeciera a sus padres durante todo el año, y durante todo el año se portara bien, porque iba a tener un premio. ¿Pero quién le iba a dar ese premio? Nicolás. O era la creencia de las familias en su momento, o era lo que le transmitían a los hijos en ese entonces. Pasa casi más de 1000 años, porque eso estamos hablando del año 300 después de Cristo. Pasan casi más de 1000 años con esa tradición bien arraigada allá en el continente europeo, que todo esto pues surge allí en Turquía y pues países como tal de esa región. En especial este sacerdote ejerció su ministerio allá en Turquía. Y pasan más de 1000 años, año 1500, y viene Martín Lutero.
aproximadamente año 1500, y viene con algo que se llama ¿qué? La Reforma. Y entonces dentro de la Reforma Martín Lutero clava en la puerta de la iglesia una tesis, o más bien una hoja con 95 tesis. ¿Qué quiere decir eso? 95 puntos en donde la iglesia católica se estaba haciendo lo malo, se estaban equivocando, se habían salido de la doctrina, se habían salido de la Biblia, y dentro de esas 95 tesis estaba el tema de estar orándole a los muertos. Estaba el tema de estar hablando con muertos, estaba el tema del purgatorio, estaba el tema de las almas por ahí divagando y penando, porque en eso la Iglesia Católica encontró un gran negocio en aquella época para pues recaudar fondos. Las personas que tuvieran familiares que de pronto no habían sido muy consagrados a Dios, había una solución de parte de la Iglesia Católica. Quería que tu mamá, tu papá o cualquier familiar fuera al cielo, páguele una misa, páguele una indulgencia. Y entonces gracias a ese dinero se le hacía una misa dedicada, y que todavía está vigente esa creencia, se le hacía una misa dedicada a esa persona para que el alma de esa persona llegara al cielo. Y Martín Lutero dice, eso es mentira, eso no está en la Biblia. La Iglesia Católica nos está enseñando lo que no es correcto, lo que no es, no está en la Biblia, lo que no es bíblico. Y él hace eso. Y eso, ¿qué sucede con esa tesis de Martín Lutero? Eso logra hacer que entonces dejen las personas de estar hablando y enseñando acerca de ¿quién? De Nicolás. Porque Nicolás era un alma por allí que ya había muerto hace ya más de 1000 años. Nicolás ya estaba muerto. Nicolás ya como que quedaba mal doctrinalmente decir que iba a venir del más allá a premiar y a traer regalos a los niños obedientes, o que iba a llevarse a los niños desobedientes. Eso como que ya no encajaba, porque doctrinalmente eso no está bien. Eso doctrinalmente no encaja. No está en la Biblia tal cosa de que el alma del abuelito venga y premie a alguien. No está eso no, bíblicamente no encaja. No es sano doctrinalmente una idea como es. Y entonces esa tradición se traslada al 25 de diciembre. Y entonces se traslada esa tradición de que ya no es Nicolás el que viene a premiar al niño, sino que entonces lo colocan de una mejor manera. Ya no es Nicolás el que viene a premiar al niño. Ahora, ¿quién es? El niño Jesús, el niño Dios. Es el que viene y le trae el regalo al niño de la familia, a las personas, al tío, a lo que sea, al pariente. Ya no es Nicolás. Ya eso de estar hablándole a las almas muertas, como que ya entendimos que doctrinalmente estaba mal, pero entonces la tradición sigue. Pero la tradición sigue ahora llevada al niño Jesús. Al niño Jesús que nació en un pesebre, y entonces por eso comienzan allí también a armar el pesebre y demás. Pero ese niño Jesús, entonces dice la historia que lo comienzan a colocar en el 25 de diciembre, que ahorita le voy a hablar un poquitico acerca de eso. Lo cierto es que esa tradición se traslada al niño Jesús, digámoslo o mencionémoslo de esa manera, con unas modificaciones, porque ya al niño Jesús o a Jesús no le quedaba bien la parte de que iba a venir a castigar, porque al contrario, la historia de Jesús era que había venido ¿a qué? A salvar al mundo. Y el carácter de Jesús es un carácter misericordioso y amoroso. Entonces, cuando se traslada esa tradición de Nicolás a Jesús, se le omite la parte del castigo, se le omite la parte del secuestro, se le omite la parte mala, y queda solamente el regalito. Entonces la Navidad comienza a ser solamente como la parte buena, ya como que los niños dejan de tener miedo a aquel ser que vendría a premiarlos o a castigarlos. Ya la Navidad solamente se trataba del regalo. La visita de ese ser ya no iba a ser con castigo o premio, sino que solamente se limitó al premio, al regalo. El niño Jesús te va a traer un regalo el 25 de diciembre. Allí se omite esa parte. Luego, pues comienza pues más historia allí, saltándonos algunos eventos. Sucede que Holanda, los holandeses llegan a Nueva York cuando se había fundado. Los holandeses llegan a Nueva York porque esta tradición de Papá Noel como tal viene en parte de Holanda y de otro país. ¿Me lo recuerda Rodrigo en ese momento? ¿De qué país fue el que me mencionó?
de Siberia, Siberia, Holanda, gracias. Esta tradición viene de Siberia, de Holanda, de esos países en donde pues obviamente hay frío, hay invierno, los renos, los trineos y demás se podían mover con facilidad. Y entonces los holandeses vienen a Nueva Ámsterdam, que era el nombre de Nueva York en su momento. Y en Nueva Ámsterdam pues comienza esa tradición, ellos vienen con su cultura y traen la cultura a Nueva York, a la Nueva Ámsterdam, y esa cultura pues permea y juega muy bien en Nueva York. ¿Por qué? Porque usted sabe que en Estados Unidos hay invierno y entonces la nieve y el invierno hacen como que pues que se popularice esa creencia que venía de los holandeses y de Siberia. Entonces hay un libro que se llama el libro de Washington, de 1809 aproximadamente, 1809, 1810, en donde en este libro se habla acerca de la historia de Nueva York. Se comienzan a relatar algunas cosas de Nueva York, y dentro de las cosas que se quedan registradas en ese libro está el Papá Noel. Está San Nicolás, inicialmente llamado San Nicolás, y comienzan a darle un nombre de Santa Claus. En 1820 aproximadamente, en Estados Unidos realizan un poema en donde se le atribuye ese nombre de Santa Claus. También, tiempo más tarde, aproximadamente en el 1823, viene un caricaturista llamado Thomas Nast, y este caricaturista es el encargado de darle una imagen a ese Santa Claus, de ilustrarlo, de dibujarlo conforme usted y yo hoy lo conocemos, con su traje rojo, con su barba blanca, con su pipa, con sus botas, etcétera, y se le van agregando algunos componentes y elementos. El trineo se le agrega pues elementos como pues la bolsa llena de regalos, elementos como el trineo, los renos, los duendes. Se le comienzan a agregar todo lo que gira en torno a Papá Noel. Se estandariza la imagen de Papá Noel. Si nosotros vamos bíblicamente, entonces a hablar de Papá Noel, porque pues este estudio se trata de hablar bíblicamente acerca de esto, quiero que vayamos a la palabra de Dios y leamos un solo versículo que nos basta para decir yo no la voy con Papá Noel. Y es Deuteronomio capítulo número 18 y versículo número 11. Porque con este versículo se encierra todo lo que es Papá Noel. Este versículo nos habla acerca de todo lo que es Santa Claus. Deuteronomio capítulo número 18 y versículo número 11, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, bueno, de hecho el versículo número 10, para que listo. No sea hallado en ti, dice ahí la palabra del Señor, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija, ¿por dónde? Por el fuego. Que esas cosas no se encuentren dentro del pueblo de Dios. Luego dice, ni quien practique la ¿qué? Adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Entonces comienza a decir que en tu vida no haya hechicería, magia, ni ninguna de esas prácticas. Versículo número 11, dice la palabra de Dios, ni encantador, ni adivino, ni qué más, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Si hablamos de Papá Noel, hablamos de un personaje que rompe con todo lo que está escrito en este versículo, en estos dos versículos, porque es un mago, es un brujo. Eso es Papá Noel, un mago, una persona que es ayudada por duendes para hacer sus regalos, una persona que tiene la capacidad de que con magia el trineo vuele, una persona que a través de la magia tiene la capacidad de que es gordito, pero de angostarse y de meterse por las chimeneas de cada casa. Una persona que a través de la magia tiene la capacidad o el poder de trasladarse por todo el mundo entero, casa por casa, y repartir regalos en una sola noche. Eso suena un poquitico como hasta desdoblarse, ¿no? Uy, pastor, pero eso suena como que usted ya es muy religioso y exagerado, pero ¿de qué manera es posible estar aquí y después en Argentina y después en Brasil y después por allá en Europa de un momento a otro?
haciendo el trabajo de desdoblamiento, de brujería, de Satanás, de hechicería, de magia. Que usted y yo lo vemos muy tierno, bonito, amigable, que es Papá Noel como quien da la figura del abuelito de la casa, de la familia, el abuelito tierno y cariñoso que quiere a los nietos. Y llega ese abuelito, pero no es, en realidad no es un abuelito, es un mago, es un brujo. Por eso en la casa de un cristiano no debería haber cosas alusivas a Papá Noel. En estas festividades no tiene que haber eso. Que hay cristianos que se colocan el gorrito de Papá Noel. No tendría que ser eso porque se está colocando el gorrito de un brujo, de un hechicero. Es como si se colocara el gorrito o la capa de Harry Potter. Es tan igual como eso, porque es que es una pertenencia, es algo alusivo a un brujo, es algo alusivo a un hechicero. Ahora, ¿quién fue el que está afrentando su cabeza? Está colocando una afrenta a su cabeza. Entonces, ¿quién fue el que les dije que era San Nicolás? Un sacerdote, un hombre que había ¿qué? Muerto. ¿O será que vemos a San Nicolás ahorita vivo? No, él ya murió. ¿Y qué más nos dice este versículo? ¿Que solamente no se practique la magia? ¿O qué más dice? Que no se consulten a los muertos. Famosa carta a Papá Noel, famosa carta a Santa Claus. Es una carta que los niños le mandan ¿a quién? ¿A un muerto? A un muerto, porque no, Santa Claus es San Nicolás y San Nicolás está muerto. Entonces la famosa carta, pídale regalo a Santa Claus. Escríbale la carta, y los niños ignorantemente escribiendo la cartica porque el papá o en el colegio de pronto desde noviembre les dicen escríbale la carta a Santa Claus. En algunos otros casos le dicen al niño Jesús, pero sabemos que esa tradición viene de Santa Claus, de San Nicolás, y San Nicolás es una persona que ya falleció y la Biblia dice no haya quien consulte a los muertos. La persona que le escribe carticas a Santa Claus le está escribiendo a un muerto, y eso es evocación de muertos. ¿Qué hizo Saúl cuando fue a donde la bruja de Endor? Invocar a un muerto. ¿El espíritu de quién? De Samuel, y él ya estaba muerto. No es tema del día de hoy que si era Samuel, que no era Samuel, que era un espíritu engañado. Eso no es tema del día de hoy. Pero Saúl lo que hizo fue eso, ir a donde la bruja de Endor y consultar a un muerto. Y también al otro día murió. Al otro día murió, porque la hechicería, la brujería es tan terrible, para Dios es tan abominable ese tema, que no entiendo cómo de pronto cristianos dicen que le están celebrando a Dios estas fechas, cuando en realidad están rindiendo, participando de temas de magia, de temas de hechicería y de consultar a los muertos. Entonces Papá Noel queda descartado Papá Noel de la vida del creyente. Papá Noel, olvídese. Y una Navidad como que sin Papá Noel como que ya le empieza a hacer falta harto. Como que si no, sin Papá Noel como que la Navidad ya como que no es la misma, ¿verdad? Entonces ahí uno comienza a entender que la Navidad como que no tiene nada que ver con Dios. La Navidad como que no tiene mucho que ver con realmente la doctrina bíblica, sino que de hecho, usted ve comerciales por televisión y dicen la magia de la Navidad. La ruta navideña, la magia vive la magia de la Navidad. Comerciales como Coca-Cola, que promueven mucho, porque Coca-Cola tuvo una gran campaña publicitaria de Papá Noel, ¿no? Porque pues su imagen publicitaria es roja. Y Coca-Cola prácticamente es el dueño de Papá Noel. Coca-Cola es una bebida que aquí, mejor dicho, a Girardo le encanta mucho, pero Coca-Cola promueve el tema de Papá Noel bastante, porque es que para la campaña de Coca-Cola promueve mucho una campaña familiar. Usted mira, y por ejemplo Pepsi es una gaseosa más dirigida a los deportistas, a los jóvenes, y por eso en los comerciales de Pepsi usted va a encontrar cantantes, deportistas bebiendo una Pepsi, porque su público es más dirigido a los jóvenes. Pero Coca-Cola, usted ve un común denominador en los comerciales de Coca-Cola, y es que siempre dirigen su campaña publicitaria a la familia, venden familia. Venden la unidad, el almuerzo en familia, la unidad familiar, la cena en familia, y siempre la Coca-Cola en el medio. Y esa es lo que vende siempre Coca-Cola. ¿Está mal? No está mal, pero entonces se encaja muy bien con lo de Papá Noel, porque entonces la unidad de la familia con estas épocas decembrinas y demás. Entonces a ellos les encajó muy bien en su campaña publicitaria el tema de Papá Noel, pero más allá de la campaña publicitaria de Coca-Cola, usted y yo que vemos la Biblia, lo que dice la Biblia, entendemos que es un muerto
que es una alma de un muerto, que usted y yo no tenemos que estar hablando con un muerto. Es más, en las películas cuando el niño ve a Papá Noel y empieza a hablar con Papá Noel, ¿con quién está hablando entonces? Con el espíritu de Nicolás. Eso es hablar con los muertos, que el niño pudo ver a Papá Noel y que se montó en el trineo y el espíritu de la Navidad. Entendamos y seamos entendidos de que cuando comenzamos el espíritu de la ¿qué? De la Navidad, porque es que en realidad es eso. En realidad hay unos espíritus allí moviéndose, y no solamente uno, sino muchos. En legiones, en todo el mundo se mueven, en todo el mundo operan al mismo tiempo, en todo el mundo operan. Y notemos nomás en el día de hoy, ¿qué hay ahorita alrededor nuestro? Música, trago, fiesta. ¿Será que eso es una forma realmente de honrar a Dios? ¿Será que es una forma realmente de recordar lo que Jesucristo hizo, de venir y hacerse hombre? Lejos está la Navidad de lo que realmente Jesús vino, porque de seguro que si Jesús viniera en un diciembre, no le hablo del arrebatamiento, sino que Jesús viniese y se pasease en un diciembre por el mundo, muy seguramente volcaría las mesas como cuando entró al templo y diría: esto no, la casa de mi padre es casa de oración, esto es una mercadería, esto es aquí una cantidad de pecado que hay acá, esto se desenfocaron, porque Jesús podría de hecho hacer eso si pudiera venir y caminar así presencialmente en su humanidad y volver a estar así ejerciendo como cuando estuvo en su ministerio. De seguro él volcaría muchas mesas alrededor de todo el mundo y diciendo: esta no es la casa de mi padre, esa no es la voluntad de mi padre, esto es pura mercadería. De hecho, diciembre para los comerciantes es una de las mejores épocas, porque literalmente es una mercadería, donde más se vende, donde se le ha inculcado y se le ha metido el chip en la cabeza que tiene que estrenar y tiene que comprarle el regalo, y es cuando más caro venden todo. Es cuando más caro está todo. La ropa es donde más cara está, la comida se pone incluso más cara, tras de que hay inflación se pone aún más costoso todo se pone costoso, y la gente en su afán del estreno de esto paga, se endeuda y comete una cantidad de torpezas y desatinos por dejarse llevar por las corrientes de este mundo. Es un poquito hablando acerca de Papá Noel. Entonces ya entendemos acerca de Papá Noel, que es un personaje mágico, la hechicería, es un alma de un muerto. Murió aproximadamente hace 1600 años, aproximadamente 1500 años, un promedio. ¿Qué hacemos nosotros hablando entonces con un muerto? ¿Qué nos vende la televisión? ¿Qué nos vende las películas? Hablar, y entonces el niño va y se le sienta en las piernas a Papá Noel. Entienda eso, que cuando el niño va y se le sienta, así sea en un centro comercial con un hombre disfrazado de Papá Noel, el niño va y se le sienta para la foto y habla con Papá Noel y le da un abrazo. ¿Qué es eso? El espíritu de San Nicolás. Y entonces están haciendo que el niño se vuelva amigable con ese tema de hablar con los muertos, de la vocación de los muertos, de espíritus y demás. Esa iglesia Bethesda es bien religiosa, ¿no? Pues es que esa es la doctrina. Esa es la doctrina, es lo que encontramos en la palabra de Dios. A la hora de la verdad, eso es lo que estamos viendo a la luz de la Escritura y a la luz de la historia. Aquí no le estoy hablando otra cosa: historia, datos históricos y Biblia, contrastando la historia con la Biblia. ¿Quién es Santa Claus? Un hombre, un sacerdote. Ya murió, no tengo que hablar con él. Hizo buenas obras, hizo una muy buena labor como sacerdote. Listo, en vida está bien, pero ya después de muerto no tengo que estar hablando con él. Ya no viene a visitarme cada 6 de diciembre o cada 25 de diciembre como se traslada. Ya no quiero que me visite un alma, no quiero que me visite un espíritu del más allá. No queremos eso. No estamos para invocar a los muertos, estamos para invocar el nombre de Jehová y para que el Espíritu Santo sea el que nos llene. Quiero hablar ahora acerca del árbol de Navidad. Cuando hablamos del árbol de Navidad, en la Biblia se nos habla mucho acerca de los árboles. La Biblia nos habla acerca de los árboles bastante información. De hecho, desde Génesis se nos comienza a hablar del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal, que son árboles fundamentales, son árboles que tienen mucho que ver. Y entonces la Biblia siempre nos va a hablar acerca de los árboles. Los árboles en la Biblia tienen un gran significado: el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero aparte de eso comienzan a hablar la palabra del Señor y nos alude que tú y yo somos árboles. Ahí encontramos textos muy claves y muy importantes que no las vamos a leer ahorita todos, pero textos y enseñanzas muy claves como: todo árbol que no da fruto será ¿qué? Cortado y echado ¿a dónde?
en el fuego. ¿Y será que nos habla de los árboles literales? No, es un simbolismo de nuestras vidas. Los árboles nos representan a nosotros. La persona que no da buen fruto es cortada y echada ¿dónde? Al fuego, al infierno. Ahora, la persona que da buen fruto, por el fruto los conoceréis. Árboles buenos. No puede el árbol bueno dar mal fruto, ni puede dar el árbol malo dar buen fruto. Entonces la Biblia nos comienza a diferenciar y a asemejar que tú y yo somos árboles, árboles, plantío de Jehová, dice Isaías 61. Serán llamados plantío de Jehová, esos árboles de justicia, esos árboles como dice el Salmo número 1, en donde están plantados junto a corrientes de agua y su hoja no cae y da su fruto ¿a dónde? ¿O cuándo? A su tiempo, dice la palabra del Señor. Y hay muchas otras parábolas y enseñanzas en la Biblia que nos van a hablar acerca de los árboles. Esto nos da a entender, iglesia, que los árboles siempre van a tener un simbolismo y un significado pues bien importante. Pero así como tienen un simbolismo bíblico, también el diablo lo ha distorsionado. Y entonces nos encontramos Deuteronomio 16:21. Vamos a Deuteronomio 16:21, por favor. Y allí nos vamos a encontrar con la palabra del Señor que nos dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo número 16 y versículo número 21. Usted y yo sabemos que las naciones tenían muchos dioses, ¿verdad? Uno de esos dioses o diosa era Acera, la diosa Acera. Y dice la palabra de Dios, Deuteronomio 16:21. No plantarás ningún árbol, ¿para quién? Para Acera. Cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Entonces, ¿qué vemos allí? Vemos una tradición que existía en ese tiempo, y era que a la diosa Acera se le plantaban y dedicaban árboles. A esa diosa se le plantaban árboles. Eran dedicados esos árboles a esa diosa. Ahora, no solamente a esa diosa. Usted y yo podríamos ver que a varios dioses se les relacionaba con árboles. Podemos, por ejemplo, ver que el árbol del dios Zeus era, por ejemplo, el roble. Y lo identificaban. A Zeus lo socializaban o lo asociaban más bien con el árbol de roble. A Poseidón con el árbol de fresno. Al dios Hera con el árbol de manzana, el manzano. Atenea lo relacionaban y la asociaban con el olivo. Al dios Apolo con un laurel. Al dios Persefone con el sauce, y a Dionisos con una viña. Y entonces usted va a ver que es común ver cómo se asocian algunas deidades, algunos dioses con árboles. Se les asociaban, se asociaban allí. Este dios tiene que ver. Usted se pone a mirar jeroglíficos, usted se pone a mirar imágenes de dioses. Googleelo, métase a Google, investigue un poquitico y coloca imágenes de dioses. Y más de un dios de esos está al lado de un árbol, porque se tenían cierta asociación de esos dioses con los árboles. Eso atribuía que Dios le dijera al pueblo: ustedes no le van a rendir tributo a ningún dios. Ustedes no van a usar los árboles para rendirle adoración, ni gloria, ni tributo, ni adoración a ningún dios, ninguna deidad. Los árboles no fueron creados para eso. Los árboles no fueron creados para ello. Es más, hablamos acerca, por ejemplo, de la India, en donde en la India la tradición de los árboles está ligada a ¿qué cree? ¿Cuál es la religión predominante en la India? El budismo. El budismo. Y entonces allá en la India el tema del budismo está muy relacionado con los árboles. Según la tradición, pues los árboles tenían un personaje muy, muy importante en la vida del Buda. Unos acontecimientos bien pues importantes en la vida de él, como que su nacimiento ocurrió debajo de un árbol, que su niñez la pasó debajo de un árbol, y ahí fue que adquirió toda la sabiduría que tenía ese hombre. O sea, nació debajo de un árbol. Luego en su infancia, bajo la sombra de un árbol de manzana, bajo un manzano,
fue que reflexionó tanto, meditó tanto y recibió toda la sabiduría. También recibió debajo de un árbol la iluminación que le produjo pues el instituir la religión del budismo. La muerte de este personaje fundador del budismo también ocurrió bajo un árbol. Entonces mire cómo todo el budismo tiene que ver con árboles. Nacimiento, la sabiduría, debajo de un árbol. Parecía un poquitico a, ¿se acuerdan de la historia de Albert Einstein? De cuando sacan la teoría de la gravedad, que estaba debajo de un árbol y ¡pum! Cayó la manzana, el fruto, y comenzó allí a pensar, a meditar, y entonces sacó la teoría de la gravedad. Y entonces debajo de los árboles la gente a veces se hacía meditar, a pensar, y entonces el budismo surge a partir de eso. Nació allí, debajo de un árbol. Su sabiduría la adquieren debajo de un árbol. Su revelación para la religión la adquiere debajo de un árbol. Y aún su muerte ocurre a este personaje debajo de un árbol. Pero quiero que leamos Deuteronomio 12:2. Ahorita vimos que la Biblia nos dice que no plantemos árboles para la diosa Acera, porque era atribuido a los dioses en la práctica de colocarle árboles. Plantar un árbol era ir y colocar un arbolito ahí para la diosa. Entonces se le colocaba un arbolito a la diosa Acera. Pero vimos que no solamente a la diosa Acera, sino que a muchos otros dioses también se les colocaban árboles. Y entonces Deuteronomio 12:2 nos dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredasteis sirvieron a sus dioses. ¿Sobre dónde? Montes altos y sobre los collados. ¿Y dónde más? Debajo de todo árbol frondoso. Cuando tú te lees Crónicas y Reyes, tanto primera y como segunda de Crónicas, primera y segunda de Reyes, vas a encontrar una imagen repetitiva, y era que el pueblo de Israel caía en el constante pecado de la idolatría. Ellos caían constantemente en el pecado de la idolatría, y una de las formas de establecer la idolatría era esta: debajo de todo árbol frondoso colocaban imágenes del dios que ellos adoraran, sea de Acera, sea de Artemisa, sea de cualquier dios que ellos adoraran. Colocaban allí esa imagen debajo de ese árbol frondoso. ¿Qué eran los árboles frondosos? Un árbol lleno de ramas, lleno de hojas, muy grande. Era un árbol frondoso, y debajo de ese árbol, ahí colocaban la imagen, ahí colocaban la idolatría. ¿Qué ve usted popularmente hoy en diciembre? El árbol, y debajo ¿qué encuentra? Imágenes. ¿Qué imágenes? El pesebre. ¿Acaso el pesebre no son imágenes? Y bueno, hay quienes colocan el pesebre por allá en una esquinita y el árbol en otra esquinita, pero la tradición generalmente es que debajo del árbol están esas imágenes. ¿Acaso eso no se nos suena un poquitico similar a lo que hacían el pueblo de Israel cuando caían en el pecado de la idolatría? Sí, eso era. Eso era. Algunas personas van a decir: pero yo no le rindo tributo a esas imágenes, es un recordatorio del nacimiento de Jesucristo. Preguntémonos, ¿realmente el Señor Jesucristo querrá que tú y yo lo recordemos a través de un pesebre? ¿Sabe qué es eso? Fuego extraño. Porque Dios sí pide fuego, pero el fuego que Él pide, es decir, que Dios sí pide que lo recordemos. ¿Pero de qué manera pide que lo recordemos? Con la Santa Cena. Dice: y esto lo van a hacer en memoria de mí, a través de la Santa Cena. Es decir, que sí, Jesús manda y establece que recordemos, y no es un nacimiento, sino su ¿qué? Su muerte. Jesús no manda recordar su nacimiento, sino su muerte. Y esto lo van a hacer en memoria de mí. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y esta es la sangre que pues será derramada por ustedes. Él pide que recordemos su muerte, no su nacimiento. ¿Sí nota cómo es el fuego que Dios pide? Pero la gente entonces que comienza no, yo voy a recordar el nacimiento de Jesús, le está echando fuego, pero extraño. Un fuego sí, pero a la manera de la persona. Y ojo con el fuego extraño, porque el fuego extraño consume a la gente. El fuego extraño no agrada a Dios y no llega a Dios, sino que más bien por el contrario, ese fuego se le devuelve a las personas y las consume, porque está la ira de Dios. Entonces, el fuego que Dios pide, sí, recordemos a Jesucristo todos los días y cada instante de nuestra vida, pero su muerte, su nacimiento, Él no lo mandó a recordar, y mucho menos a la manera que el mundo lo vende. Recuerda el nacimiento de Jesús de esta manera. No. Vale la pena también obviamente ver doctrinalmente cómo el Hijo de Dios se hizo
carne y el verbo habitó entre nosotros. Por supuesto que son temas doctrinales y todo lo que queramos, pero no somos mandados a hacerlo de esa manera como el mundo lo hace. No somos llamados a hacerlo. Cuenta una leyenda de aproximadamente el siglo VIII, que había un roble, un árbol que estaba dedicado a un dios llamado Thor. Yo creo que algunos saben quién es Thor por algunas películas y demás, que es un dios que va con un martillo, el dios Thor. Y ese también tenía su árbol y era un roble por lo fuerte. El roble es fuerte y entonces el árbol que identificaba a Thor como era fuerte, era el roble, fuerte allí. Y eso sucedía allí en Alemania. Llega Bonifacio, un evangelista, un misionero, y evangeliza toda Alemania y predica y hace una gran labor. Pero entonces Bonifacio hace que, toma un árbol. En su forma de evangelismo, pues miraba que la gente culturalmente le rendía tributo a Thor a través de un roble. Y entonces él dice: yo voy a utilizar de esa figura para cristianizar a esta gente. Entonces voy a coger un árbol y voy a decir que le rindamos más bien tributo a Jesucristo. Y se le ocurre la famosa idea de coger ese árbol y de cristianizar esa figura o esa tradición que hacían ellos con Thor, de darle tributo a Thor o de honrar a Thor. Y entonces Bonifacio pues coge este árbol y este árbol representa la vida eterna, porque era un árbol de abeto, se llamaba. Y este árbol tenía siempre las hojas verdes. Y entonces, como sus hojas siempre eran verdes, entonces representaba la vida y la vida eterna. Y entonces él dijo: pues si el roble representa a Thor, hay un árbol que va a representar a Jesucristo. Y entonces se comienza como a cristianizar esa forma y esa costumbre. Y allí él comienza a cristianizar esa costumbre y a evangelizar a los alemanes con el árbol. Habla del tema de la vida eterna. Y luego por allá Martín Lutero, ese protestante que hizo las reformas, mismo protestante que les dije ahorita, se le ocurre también la idea, año 1500 aproximadamente, de decorar un árbol y de también cristianizar en cierta forma la idea del árbol y de decorarlo, haciendo alusión a ideas cristianas. Entonces le colocan algunas decoraciones, inicialmente unas pepas que todavía son muy vigentes, ¿verdad? Pero esas pepas representan algo. Aquí ya me estoy pasando ya a otro temita, el tema de las pepas. El tema de las esferas navideñas, de las pepas navideñas, representaba inicialmente lo que eran los frutos en el árbol, es decir, era la manzanita o los frutos. Pero ¿a qué le transporta esa idea a usted y a mí en la Biblia? Adán y Eva, que eran ese fruto que inicialmente representaba la prohibición de Dios y la tentación del hombre. Entonces colocaban el árbol ahí de la vida eterna, aquel árbol que Dios dijo: saquémoslos de aquí antes de que le echen mano también al árbol de la vida eterna y también se vuelvan eternos igual que nosotros. Entonces, más bien no omitámoslo, pero ahí con la tentación. Si Bonifacio dijo que ese árbol era el de la vida eterna y que representaba la vida eterna, al colocarle esos frutos, ¿qué cree que está haciendo? La tentación para que la gente le eche mano. Es como traer ese árbol que fue quitado del huerto del Edén. Porque ¿qué fue lo que Dios hizo con el árbol? Quitémoselo a Adán y Eva, para que no sea una tentación para ellos. Y la persona que establece el árbol nuevamente está diciendo: Dios no nos tuvo que haber quitado ese árbol, yo quiero seguir teniendo ese árbol aquí. Mire cómo es la mente de la persona, aún sin saber nada de esto, aún sin pensar y sin estudiar nada de la Biblia. Lo que la gente inconscientemente aún hace con el árbol es ese: me quitaron el árbol de la vida eterna, pero yo lo quiero seguir teniendo ahí. Y las esferitas que le colocamos son muy atractivas y quiero comer de ese árbol de la vida eterna. Y quiero comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque eso es lo que representaban representan las esferas. Inicialmente representan entonces esos frutos. También tienen algunos otros simbolismos según el color, pero cual superstición, los colores van a tener algún significado. Que las pepitas rojas van a traer el amor. Usted sabe que esta época es de muchas supersticiones. ¿O por qué cree que la gente sale con las 12 uvas, con la ropa interior de color amarillo?
con las maletas a dar vueltas a la manzana, porque esta es una época de mucha superstición, de mucha creencia como es. Y entonces los colores también venden ese tipo de supersticiones. Las pepas rojas van a traer el amor a tu vida. Y las pepas blancas van a hablar de la santidad, de la limpieza, de la pureza para tu hogar. Y las pepas verdes van a hablar de la esperanza que hay para un mejor futuro. Y bueno, hay varios, de significado de esas pepas o de los colores, sí hay una gran variedad. Según el contexto, según las personas, hay una gran variedad de significados. Lo cierto es que uno de los significados bíblicos acertados es que representa ese fruto prohibido, que es el fruto pues prohibido del árbol del conocimiento del bien y el mal, y también el árbol de la vida eterna, el cual pues no estaban llamados a comer. Quiero ahora hablar un poquitico acerca de un hombre llamado Tamuz, Nimrod y Tamuz, porque esto tiene que ver mucho con que se haya establecido el 25 de diciembre. Ya hablamos de Papá Noel, ya hablamos acerca de lo que es el árbol de Navidad. Ahora quiero hablar un poquitico de lo que es este hombre Tamuz y Nimrod. Nimrod es el primer cazador, ¿verdad? Fue el que construyó la torre de Babel. Fue el personaje que decidió rebelarse en contra de Dios y construir una torre de Babel. ¿Será que temía a Dios? No tenía temor de Dios. Ese hombre estaba tan desviado, y la mujer de él también. Y entonces ellos tienen un hijo, el cual se llamaba Tamuz. Y ese muchacho Tamuz nace un 25 de diciembre. La tradición, la historia, la leyenda cuenta que esta mujer era estéril y que tiene a ese hijo, no gracias a Jehová, no gracias a Dios, sino gracias a el Dios Sol. Gracias al Dios Sol, gracias al Sol, a los rayos del Sol, y el Sol siempre también ha sido considerado una deidad. Y entonces gracias al Sol este Tamuz es que nace, y no solamente gracias al Sol, sino también gracias a los árboles, gracias a la vegetación. Eran dos deidades, la tierra y el sol como tal, y gracias a esas dos deidades es que Tamuz nace, y hay algunos mitos y leyendas allí de ellos, de encarnación de Nimrod, encarnación de Tamuz y demás, que murió y resucitó allí, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué es lo curioso de esto, sin de pronto entrarnos mucho en la biografía de Tamuz o de Nimrod? Lo curioso de eso es que nace un 25 de diciembre y que se comienza a convertir en el dios Sol. Se comienza a convertir en el dios Sol. La gente comienza a rendirle tributo. ¿Por qué? Porque era muy general que al rey se le rendía tributo como si fuera un dios. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Que erigió una gran estatua y se le pidió adoración a la estatua y a la imagen de Nabucodonosor. Acordémonos de Faraón, que la gente trataba a Faraón como si fuera un dios. Y el dios de esa época pues era Nimrod y Tamuz, su hijo. Y entonces, si era el dios Sol, la gente comenzó a rendirle adoración a ese Dios. La gente comenzó a rendirle adoración a ese Dios. Pero coincidencialmente, que no es coincidencia, pero coincidencialmente, lo digo de esa manera, él nació un 25 de diciembre. ¿Qué tiene que ver entonces eso con Jesús? Si Jesús no nació un 25 de diciembre. Es más, Lucas y Mateo, que son los que nos hablan acerca del nacimiento de Jesús, ni siquiera nos relatan el mes, ni el año, ni el día, pero hubieran podido relatarlo, sí, Dios no lo permitió. Así como dicen en el mes de Kisleu, día tal, mes tal, un ejemplo de ciertas cosas que ocurrieron, acontecimientos en la Biblia, hubieran podido decir en el año tal, del mes tal, del día tal, nació el Hijo de Dios. No, la Biblia no se encarga y no se preocupa, no se interesa en decirnos la fecha de nacimiento de Jesús. Entonces, ¿de dónde sale el tema del 25 de diciembre? De Constantinopla. Una región allí donde Constantino llega y comienza a decir, bueno, aquí tengo a Tamuz, aquí tengo esta creencia, tengo a estos, una tradición pagana, y tengo a estos cristianos, y necesito volverlos amigos de alguna manera. Necesito que dejemos de perseguir a los cristianos, mezclemos las cosas y que todos seamos felices. Mezclemos creencias y así a todo el mundo los tenemos contentos. De allí surge el tema de que sea un 25 de diciembre. Leamos Jeremías, por favor, capítulo número 10 y versículo número 2. Jeremías capítulo número 10
y el versículo número 2. Dice la palabra de Dios: oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Pues aprender lo que las naciones hacían. El 25 de diciembre se celebra a Tamuz. Aprendamos esa costumbre, cristianicémosla. ¿Y qué error tan grande el cristianizar cosas que no son de Dios? No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos ¿son qué? Vanidad, dice ahí el versículo 3. Las costumbres de las naciones ¿son qué, iglesia? Vanidad. ¿Qué es la Navidad o esta costumbre? Vanidad. Ahí la Biblia lo está diciendo, las costumbres de las naciones son vanidad. No van a traer edificación a ningún hogar, no van a traer vida, nada, son vanidad. Luego dice, porque leño del bosque, ¿qué hicieron? Cortaron. Fueron al bosque y cortaron un leño. ¿No se le hace parecido eso al árbol de Navidad? Lo que pasa es que hoy lo venden de manera artificial, pero antiguamente eso era lo que hacía la gente. Iba literalmente al bosque, cortaban un árbol de verdad, iban y lo colocaban en la casa. Eso hacía la gente antiguamente. Hoy, pues por el medio ambiente, por costos, porque ¿quién se va a poner a ir a una montaña a cortar un árbol de verdad, llevárselo a la casa? Nadie. Entonces lo comercializan, una forma de negocio, y lo venden. Entonces, pero literalmente eso es lo que hacían: ir al bosque, cortar un leño. Luego dice, obra de manos de artífice, con buril. Versículo 4, leamos la iglesia. Con plata y oro lo adornan. ¿Qué se hace con el árbol de Navidad? ¿Acaso no es ir a cortar un leño, traerlo a la casa y adornarlo? Es eso. Dice ahí la palabra de Dios, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Pues hoy los arbolitos vienen ya con su base, pero vaya y corte un árbol de verdad y lo verá que le toca con clavarlo para que no se caiga, porque pues lógicamente no va a tener la estabilidad de un árbol sintético o artificial. Dice la palabra de Dios, versículo 5, derechos están como palmera y no hablan. Ese árbol no habla. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Entonces el árbol de Navidad, usted ve que la gente se le reúne ahí alrededor del árbol. ¿Usted no le suena eso un poquitico a estar como en adoración a ese árbol? En haberlo decorado y rendido. Pastor, pero es que se ve bonito. Sí, yo no le niego que se vea bonito, se ve bonito, pero es que de hecho, usted también puede ver una prostituta bonita, pero ¿es bueno? No. Muchas cosas pueden ser bonitas a nuestros ojos, muchas cosas pueden parecernos atractivas a la mirada, pero si no son de Dios, no tenemos que tocar, no tenemos que participar, no tenemos que mirar, porque si por bonito se habla, ¿a cuántos no les parecería bonita la cerveza? Pues como es bonita, entonces tomémosla. No. El pecado es bonito. ¿Por qué se mira la pornografía? Porque a la persona le parece bonita la mujer que está viendo ahí y ya, lo seduce y demás. No podemos dejarnos guiar que porque es bonito, que porque es... El pecado es bonito, punto. Aquí tenemos que mirar no que sea bonito ni que sea feo. Aquí tenemos que mirar qué dice la palabra, ¿agrada o no agrada a Dios? Tenemos que evaluar eso. La gente que lo hace, que es que yo no lo hago ni con esos temas de Tamuz ni nada de esas cosas. Yo lo hago para Dios. Entonces entramos en temas como el día de hoy. Entramos en temas como el día de hoy. Hoy es 7 ¿de qué? ¿Y qué se celebra el día de hoy? Dice la historia, el día de hoy, un día como hoy, 7 de diciembre, que el Papa, en el año 1854, el sumo pontífice de aquella época, que no le traje el nombre, pero el sumo pontífice, el Papa del año 1854, declaró la fecha de Inmaculada Concepción. Es la fecha del 7 de diciembre. Inmaculada Concepción. ¿Alguien sabe qué significa la Inmaculada Concepción? No. Sí, es una concepción.
pero no son dos eventos diferentes. Uno se trata de confundir porque concepción, entonces, que cuando María dio a luz a Jesús de manera virginal, no. La Inmaculada Concepción es una de las herejías de la Iglesia Católica. ¿Sabe por qué es una herejía? Porque según la tradición católica y doctrina de la Iglesia Católica, ese día dijeron, es así, y afirmamos que esta doctrina es así, que la Virgen María, desde que nació, Dios la guardó en completa santidad porque iba a ser la madre de Dios, iba a ser la madre de Jesús, y la guardó en completa santidad, y Jesús nació de una mujer completamente santa. Por eso es que dicen que la Virgen María, mejor dicho, es una ofensa para quienes quizás a veces decimos que la Virgen María fue como cualquier persona, porque los marianos, mujeres que son marianas o hombres que son marianos, le están tocando una doctrina que es bien arraigada en la Iglesia Católica. De pronto el católico, el común, de pronto ni siquiera a veces ha entendido esa doctrina. Pero la doctrina de Inmaculada Concepción dice eso, que la Virgen María desde que nació fue guardada por el Espíritu Santo en completa santidad hasta que creció y murió. O sea, fue una mujer santa, santa, santa. Exacto. Entonces hay personas que dicen, no, la Virgen María murió siendo virgen. Venga, la palabra de Dios dice que tuvo hermanos, Jesús. La palabra de Dios dice que después de eso ya no fue virgen. Claro. Pero entonces la Inmaculada Concepción quiere decir que la Virgen María nació, creció y fue guardada por el Espíritu Santo para que nunca pecase, porque estaba reservada para ser una mujer completamente santa, para que fuera la madre de Dios, la madre de Jesús. Y murió siendo una mujer completamente sin tacha, sin mancha y sin error. ¿Será que eso enseña la palabra de Dios? No enseña eso la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos. Usted mira que David pecó, Abraham pecó, Moisés pecó, todos, iglesia, absolutamente todos fueron grandes hombres de Dios, pero pecaron. Y la Virgen María no se queda atrás, ella también tuvo que haber cometido pecados. Tal vez la Biblia no los registra, la Biblia de pronto no se enfoca en ello, pero no quiere decir que no los haya tenido, no quiere decir que no haya cometido pecados. Ahora, cuando la Iglesia Católica en el año 1854 dicta esa doctrina, no tanto que la dicta, sino que la establece como una doctrina inamovible de la Iglesia Católica, ¿qué hacen los feligreses y los simpatizantes de la Virgen María? Aplaudir, festejar, alegrarse, se alegran. Y lo que hacen allí es colocar velas y banderas. Por eso es que usted sale el 7 de diciembre y encuentra banderas de la Virgen María, usted encuentra velas y demás alusivas a la Virgen María, porque las personitas que creen en ello están rindiendo tributo y homenaje a la Virgen María. Y no solamente a la Virgen María, sino a Inmaculada Concepción. Cuando usted escucha Inmaculada Concepción, ya sabe a lo que se refiere. No es que haya tenido a Jesús de manera virginal, sino que fue una mujer completamente sin pecado. Y eso es algo erróneo, doctrinalmente eso no es bíblico, doctrinalmente eso no está bien. Y la gente entonces comienza a colocar y a encender velas. Usted y yo somos la luz del mundo. Jesucristo es la luz y la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero la gente no te tiene que conocer a ti como la luz del mundo por prender una velita y colocarla en el andén de la casa, por colocarla ahí en la ventana de la casa. La gente no te tiene que conocer como la luz del mundo por ese tipo de prácticas, sino por los frutos. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis que son mis discípulos, porque se amen los unos a los otros, por el fruto. No por colocar velitas diciendo, yo soy la luz del mundo, Jesús es la luz del mundo. No, por eso es que las personitas que dicen, no, es que esto yo lo hago para simbolizar que Jesús es la luz del mundo. Vuelvo y yo se lo digo, ese puede ser un fuego extraño porque Jesús no lo pidió de esa manera. Jesús dice que te conozcan como la luz del mundo, como la sal del mundo, pero por los frutos, no por colocar velitas. Ay, pero es que yo quiero que me conozcan por colocar velitas. Estás elevando un fuego extraño, porque eso no es lo que pidió Jesús, eso no es lo que pide la Biblia. Ah, pero lo estoy haciendo para Dios, fuego extraño. Hay gente en la Biblia que hizo cosas para Dios, pero que era fuego extraño. Hemos hablado muchas veces de Saúl, que ofreció un sacrificio. ¿Para quién? ¿Para Satanás? ¿Para Baal? ¿Para quién lo ofreció? Para Dios. ¿Pero se lo pidió Dios? No se lo pidió Dios. Hay gente que hace cosas para Dios, pero que Dios no le ha pedido, que no le agradan a Dios, que no las aprueba.
no las aprueba Dios. Entonces el tema del Día de las Velitas es un tema que ha cogido mucha fuerza y sobre todo en Colombia está bien marcado. De todos los territorios de Colombia está bien marcado el tema de las velitas, pero persona que enciende velitas está elevando un incienso ¿a quién? A un ídolo. A un ídolo, el cual en esta oportunidad es la Virgen María. Pero la Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.